Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este directo que durará aproximadamente una hora. Tengo aquí preparadas ya unas preguntas para José para que después iremos desarrollando. Seguramente no entrarán todas porque también José me quiere exponer algunas cosas. Así que nada, para no perder más tiempo, que José también anda un poco apurado de tiempo, te cedo la palabra, José, para quien no te conoce, seguramente todo el mundo te conoce perfectamente. Y nada, ya vamos al tema. Nada, bueno, soy el fundador de Trading Pro, que es una plataforma de comunicación y de software financiero. TradingPro.app es una aplicación y nada, pues ya hemos dado guerra por Twitter también y en general por diferentes medios para llevar educación financiera. Como siempre digo yo a todos los rincones hispanohablantes del mundo, que buena falta hace. Educación financiera más básica. Aquí la verdad es que sean conceptos que a mí hasta me cuesta, ¿no? Yo aquí soy un alumno, como siempre digo, y no sé cuántas veces he pasado por aquí, pero como siempre digo, necesito la tarjeta esa de oro del hormiguero, vamos a hacer la tarjeta de platino de la madriguera, ¿no? Entonces, bueno, un placer como siempre sacar un huequillo, aunque estamos, tú también, estamos muy pillados de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, siempre es un gusto pues estar por aquí por el auditorio y charlar un poco de pues, la macro, la fontanería monetaria y lo que está pasando en la actualidad. Bueno, por cierto, José ya ha visto un boceto del libro, los primeros capítulos que tengo escrito y tela para el libro. Pero bueno, espero antes de que acabe el año, tenerlo disponible y ya anunciaré cuándo estará. Y nada, José, vamos a empezar con las preguntas aquí que te tenía preparada. Estamos viendo que de repente hemos pasado que la mayor preocupación era la inflación de precios, a que ahora de repente a todos los bancos a todos los bancos globales centrales se les dé por bajar tipos. Y aparte ya vemos que la Reserva Federal hizo una bajada de 50 puntos. Entonces, ¿cómo crees que la reciente bajada de tipos por parte de los bancos centrales afectará a los mercados financieros y a la economía global en el corto y mediano plazo? Bueno, pues esto lo hemos comentado varias veces. Aquí en este canal hablábamos de que realmente a finales de año la inflación no iba a ser un problema, ¿no? Por esa desaceleración global. Y es normal que si los bancos ven que converge, ¿no? La inflación, como lo queramos llamar, el IPC al 2%, que es ese objetivo que tienen marcado a largo plazo, pues puedan, entre comillas, estimular la economía. En el caso de Europa, pues hace falta. Reino Unido más de lo mismo. Japón también. Ayer hablaba el gobernador Ueda. Esta madrugada ha sido un discurso muy dovish, a mí me ha chocado mucho, justo cuando han cambiado de primer ministro, un primer ministro que parece que dicen que es pues bastante frugal, ¿no? Bastante restrictivo, así que vamos a ver cómo se alinean ahí las políticas monetarias. En general, pues estamos viendo ese cambio y veíamos que septiembre había sido pues desde la pandemia donde más bancos centrales habían coincidido bajando tipos de interés. Es decir, a nivel global, pues ya estamos viendo pues ese pivot, ese gran pivot, porque realmente pues no, ya no es un problema la inflación, ha caído mucho la demanda agregada y sobre todo por un sector privado, porque no estamos viendo que la política fiscal esté acompañando, ¿no? La política fiscal desde años 2020, bueno, antes de antes, ¿no? Pero sobre todo esta pandemia no ha dejado de ser expansiva. Ha normalizado unos déficits tremendos y por lo tanto siempre esa variable va a ser inflacionaria, ¿no? Entonces realmente el control de la inflación, yo siempre lo digo, a día de hoy está más en el mayor o menor desapalancamiento del sector privado, ¿no? Y creo que pues se ha visto perfectamente cómo se ha destruido la industria en Europa, el consumo también ha caído bastante, Estados Unidos es verdad que se ha mantenido algo más fuerte, aunque realmente si desagregamos un poco la macro, y esto es algo que no se tiende a decir, hay datos preocupantes también en Estados Unidos, ¿no? Las ventas minoristas han entrado en un periodo de flat, que llamo yo, estancamiento tremendo. Datos de confianza del consumidor, pues también son muy malos, lo conocimos recientemente. Los stocks también se empiezan a acumular. Es verdad que quizá por el lado de crédito, el mercado de crédito, los spreads aún no han saltado, que quizás sea la última arma que podríamos tener, pero no es todo tan bonito como lo pintan. No es normal. Estamos a poco menos de un mes de las elecciones y los políticos van a maquillar mucho todo, ¿no? Pero hay banderas rojas, ¿eh? Y aún así hay que decir que Estados Unidos ha aguantado bien el tirón. Yo a Jay Powell le doy un notable alto y he sido muy crítico yo con él, pero realmente de los banqueros centrales creo que es el más diligente y de los que más sabe, ¿no? Él es monetarista de educación. Sabemos que Paul Volcker, ¿no? Ha sido siempre como su maestro
y realmente ha toreado muy bien el ciclo, a diferencia de otros banqueros centrales, otras regiones que, bueno, que han perdido más la confianza desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, a nivel mercados, evidentemente, esta vuelta, ¿no?, a la política expansiva podemos pensar que es positiva para el riesgo, activos de duración, en general, bolsas, también criptodivisas, pero cuidado, todo dependerá si llega o no la recesión, porque históricamente, si vamos a ver un poco la historia, vemos como justo el trigger, que son los recortes de tipos, tradicionalmente y curiosamente, porque suena contraintuitivo, han venido acompañados de fuertes correcciones en bolsas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente los recortes vienen porque algo se rompe en la economía, ¿no? Anticipan a que algo se rompe en la economía y el mercado, meses después, cotiza, ¿no?, ya esa recesión o desaceleración, como lo quieras llamar, ¿no? Si vemos un recorte de tipos sin recesión, es decir, con soft landing, veremos que va a continuar el rally alcista, además con un ciclo de liquidez que, según varios analistas, está ya iniciado. Entonces, esto a favor para ver nuevos máximos y disfrutar de la ola alcista, ¿no? Además, con posibles QEs que puedan llegar, es decir, todo a favor. Siempre y cuando no llegue recesión. Si llega recesión, pues se deterioran los earnings también, que ahora siguen creciendo a doble dígito, y con la recesión veo muy complicado que se mantenga, que se sostenga la tendencia alcista, ¿no? Entonces, la clave va a ser eso, mirar a Estados Unidos y si realmente es capaz de esquivar o no la recesión. Es muy complejo. Ya decía Jamie Dimon, ¿no?, que quizás estamos ante unos ciclos más difíciles de analizar. Como economistas siempre tenemos que mojarnos, es nuestro trabajo, pero está siendo muy complicado porque yo he sido también defensor, ¿no? Y no me escondo de que, por lo que los indicadores lo decían, ¿no?, de que Estados Unidos iba a entrar en recesión en el año 2024, quizá 2025, y de momento la esquiva. De momento la esquiva y veremos si es capaz de no cerrar el ciclo, ¿no? Los que hayan estudiado un poco la escuela austríaca saben, ¿no?, que todo ciclo de expansión monetaria o ciclo de endeudamiento nos lleva a una fase de auge o boom artificial, que la hemos visto en la era de la gran moderación, la pasada década. Eso crea sobrecalentamiento, crea burbujas y se descoordina mucho el ahorro a la inversión y eso pues acaba derivando en una purga económica, en una recesión, ¿no? Que la estamos pasando en Europa. China, luego hablaremos de China si queréis también, lo está sufriendo, no en recesión porque sigue creciendo, pero sí una parálisis económica tremenda, pero Estados Unidos no. Entonces sería, creo que la primera vez en la historia de que, digamos, que encadenaría un ciclo con otro sin haber tenido esa purga, esa recesión. Bueno, la historia está para romperse, ¿no? Veremos si esta vez es diferente o no. Yo más o menos sigo los datos semanalmente, los datos macro. Veo, como hemos comentado, banderas rojas, veo ciertos indicadores de riesgo, pero me he equivocado. Y me he equivocado con Estados Unidos en el año 2023-2024. Lo supero bien y quizá también lo haga, ¿no? Es muy difícil meter a Estados Unidos en una recesión, tiene un mercado laboral muy dinámico, tiene el dólar como reserva, divisa de reserva, cuenta con mucha demanda, cuenta por consiguiente con cierta, entre comillas, financiación gratis y eso le da una ventaja clara, ¿no? Además, puede haber un boom de productividad derivado de la IA, es decir, hay también cisnes blancos, por decirlo de alguna manera, y estaremos para comentarlo, por supuesto, ¿no? Así que diría yo que para cerrar ya mi pequeña reflexión sobre los mercados, que a priori van a mantener la tendencia alcista y solo cambiaría la película si entra recesión en Estados Unidos. Si no, lo tenemos todo a favor. Por eso sí, siempre digo que mantenerse invertido es interesante y en función de los indicadores ir quitando o añadiendo peso, ¿no? Pero siempre dejar una parte invertida porque el sistema actual, y tú lo sabes bien, Diego, tiende a una inflación de activos. Por lo tanto, el coste de no estar invertido es brutal y esto es algo que la gente lo tiene que saber. A día de hoy siempre es interesante estar invertido y ir quitándole o no ponderación al portfolio en riesgo en función del ciclo, ¿no? Diversificando, por ejemplo, con otros activos como oro, bonos y tal, pero siempre una parte invertido, ¿no? Para no perderte, como digo, la inflación de activos estructural que tenemos, ¿no? Así que, bueno, recortes de activos, recortes de tipos, bien serán positivos siempre y cuando no haya recesión. Fíjate, espera que le voy a dar un poquito más de zoom. Fíjate que lo que se habla... Sí. Fíjate que, espera que lo bajo un poco. Esto lo he hablado en los últimos grabaciones y directos que he hecho, que si te fijas, no sé si se ve bien, yo creo que sí. Si te fijas,
que yo he llegado a la conclusión, y cuando te fijas en el indicador de Howell de la liquidez global, Howell mete los bancos centrales, mete los préstamos locales, y mientras me gusta un poco más la de lo que hace el BIS, porque se centra solo en lo que es en el euro dólar, la liquidez, intermediarios, banca a la sombra, no mete nada de crédito de lo que hace la banca central, de la liquidez de la banca central, que lo que se va a estrenar la grabación el sábado, que esto lo hablamos. Y fíjate, José, que hay una cosa curiosa. La liquidez, hablan que la liquidez dirige los mercados, etcétera, pero fíjate, en 2008, cuando ya estábamos cayendo, la liquidez seguía subiendo. Entonces esto me lleva a la conclusión de pensar que hay una liquidez que sí que se dirige a inversiones, etcétera, se crea para inversiones, pero hay otra liquidez que se crea porque el sistema no está tan bien y se necesita liquidez para hacer frente pues, a deudas en corto plazo, refinanciación que necesitan las empresas por lo que sea. Entonces, este es un aspecto que se está utilizando la liquidez como si indicara todo el rato lo mismo, nos estuviera diciendo todo lo mismo. Y curiosamente, y lo vimos incluso si miramos el indicador en 2000 también con el problema de las .com, también la liquidez seguía subiendo mientras los mercados caían. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que la liquidez sí te indica muchas cosas, pero que también te indica cosas que no son nada buenas o que no están pasando cosas buenas en la economía. Lo que decías de Estados Unidos, fíjate, la subida de precios han enmascarado, cuando tú miras las ventas, etcétera, las miras en nominales, las miras en dólares, sí ves que las empresas han ganado mucho. Claro. Pero si las miras en volumen, eso es. No, hay una divergencia bastante importante. Entonces, sorprendentemente, a pesar de que nos digan desde la economía de forma clásica que la inflación de precio es mala, lo que ha estado también en este caso es enmascarando realmente que las ventas o los fundamentos de la economía no son tan buenos y que esto era las ganancias que estaban teniendo las empresas no es porque estuvieran vendiendo más, sino porque se estaban aprovechando de que los precios subían. Y esto también ha podido llegar a la visión de que, si no sé si tú lo recuerdas, que nos decían que en el segundo semestre, primer semestre no, pero en el segundo semestre iba a venir tan reventón de la economía que íbamos a acelerar y nos íbamos a recuperar. Y estamos viendo que no es así. Y esto lleva a que muchas empresas hayan hecho previsiones, como Powell y los bancos centrales nos dicen que todo está fenomenal, maravilloso, todos los medios de comunicación financiera nos están diciendo que aquí no hay problemas, todos los podcasts también nos dicen que no hay problemas, entonces lo que hacen las empresas dicen, bueno, pues la economía está bien, segundo semestre va a haber ventas disparadas, entonces vamos a hacer inversiones o vamos a pedir deuda para hacer inversiones. Y si coges los últimos informes, incluso de Volkswagen, diciendo que Europa es un caso aparte, ¿no? Y después te voy a decir mi visión de lo que está haciendo Estados Unidos porque resiste mejor. Y si coges lo que dijo hace poco el CFO de Volkswagen, decía que Europa sí, había una recuperación, pero que nunca más volvería a los niveles prepandemia. Y ves Stellantis, las previsiones es reducir aún más en Estados Unidos. Los inventarios reducirlos aún más. Lo mismo le ha pasado a Aston Martin en China. Entonces, esto es un proceso que ha estado enmascarado por los precios elevados, que ha permitido que los beneficios sean elevados por los precios precisamente. Y mi visión, José, y lo he estado meditando mucho, es que Estados Unidos está usando a Europa sobre todo de salvavidas, que se coma el shock que está viniendo de China, que es lo que está literalmente destrozando ahora mismo a Alemania y por lo tanto a toda Europa. Y creo que estamos en una situación que, claro, estamos en un mundo acostumbrados a que los cambios son muy rápidos, pero estos no son cambios rápidos, estos son cambios que pueden llevar décadas y vienen de la pandemia. Evidentemente, pues ahora estamos viendo lo que nos están diciendo las empresas, que están viendo un deterioro. Y si te fijas, José, ya te doy para que respondas. Si te fijas, todo el mundo habla del desempleo. En una economía fuerte hay desempleo igual, hay despidos y despidos. Lo que nunca se suele hablar es de las contrataciones. Y hay
una rotación. Es decir, hay despidos, pero aumentan las contrataciones. Estamos viendo que todo el mundo se centra en el jobs, en las ofertas, pero nadie o muy poca gente mira las contrataciones, y las contrataciones están viniendo abajo en Estados Unidos, están cayendo constantemente. Entonces, yo no sé si iremos a una recesión o no, pero realmente yo creo que, y cuando se habla de entre los mercados, mucha gente habla de ganar, y yo siempre, cuando hablo de los mercados, es hablar de riesgo. Entonces, estamos en una situación que a lo mejor el mercado no ha valorado bien los riesgos que tiene encima, y cuando el VIX sube, ¿no?, o pega esos picos de subida, como vimos con el carry trade en Japón, eso es que el mercado, cuando la volatilidad sube, el VIX sube, lo que te está indicando es que los diferentes agentes de mercado tenían muy mal asignados los riesgos y ahora tienen que recomponerlos. Por eso vemos esa subida del VIX. Entonces, yo desde mi punto de vista, lo que tú dices, invertir sí, pero cuando inviertes tienes que pensar en riesgos. Y yo creo que estamos ahora mismo, como bien dices, estamos en una situación peligrosa, entre comillas, que lleva yo siempre lo digo, intentar ser prudente, es decir, no invertir, pero ser prudente, porque yo creo que el problema no va a venir de Estados Unidos, como bien dices tú, va a venir de fuera realmente, y China está siendo un problema bastante importante. A lo mejor no es China, a lo mejor es Europa, no lo sabemos. Entonces, ese es mi punto de vista y ya te dejo para que tú contestes. Bueno, lo del empleo lo has comentado muy bien. Lo decía yo ayer en Twitter, además, que la gente, bueno, se quedó con el dato positivo de las vacantes, ¿verdad? Las ofertas que se van a los portales, pero sí que lo realmente importante no es que haya más ofertas colgadas en InfoJobs, normalmente sí hay contrataciones, ¿no? Las contrataciones caían al 3,3%. Es decir, es verdad que es un mercado laboral en el que no hay destrucción o no hay mucha destrucción de empleo, pero tampoco hay contrataciones, es decir, es rígido, no hay rotación. Y un mercado laboral que no rota es muy peligroso. Es lo que sucede en Europa precisamente y acaba llevando a trabajos de poco valor y al final esto impacta en la productividad, ¿no? Entonces, no esperéis que vaya a haber una crisis laboral como la de 2008, sino estamos en otro entorno. Eso es importante entenderlo y por eso ayer yo no entendía muy bien la gente que celebraba las JOLTS, ¿verdad? Porque realmente no fue un buen dato, ¿no? Si lo desagravas un poco, ¿no? Y luego, has hecho una cosa muy interesante, que es una treta que hace Wall Street, que es lo de los ingresos nominales, ¿no? Claro, con inflación te van a crecer siempre, pero si tú vendes 100 bricks de leche, antes lo vendes a €1 y hay inflación y ahora lo vendes a €1,20, vas a tener más ingresos, evidentemente, pero realmente has vendido lo mismo. O sea, has vendido 100 bricks, ¿no? Y los ingresos son de evaluación de la divisa, ¿no? Entonces no estás teniendo mayores beneficios realmente en términos reales, ¿no? Si nominales, ¿no? El error de pensar siempre en términos nominales y no reales, que también padece mucho la sociedad de eso, ¿no? Y luego dos cosas más para cerrar un poco lo que estás comentando. En primer lugar, has dicho que el problema, Estados Unidos usa como de títere a Europa, ¿no? Yo es una cosa que le da muchas vueltas. A veces pienso, ¿no? Los políticos en Europa, ¿a quién responden, ¿no? ¿A quién te responden? Y yo estoy un poco con tu opinión, porque Alemania, por ejemplo, es un caso, lo hablabas de la Volkswagen. Alemania, su modelo económico era muy simple, todos lo conocemos, ¿no? Ellos vivían de una importación de energía a buen precio, desde, entre ellos, Rusia, ¿verdad? De gas, de petróleo. Ellos lo convertían, lo transformaban en productos que tenían que exportar, sobre todo a China. Y se han cargado ambas, ¿no? La importación de Rusia de input y la exportación de bien final a China. Era su modelo económico. Y realmente ha sido decisión política, ¿no? Entonces, bueno, Alemania está como está, no por una consecuencia natural de mercado, sino por decisiones de intervencionismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha hecho eso Alemania? Pues ahí está esa posibilidad que nunca sabremos, ¿no? No estamos en la casa de los políticos, de que realmente sea pues ese protectorado de Estados Unidos y venga el mandato de unas élites que yo que sé, que no conocemos muy bien, ¿no? Y luego, ya para acabar, es una cosa que me interesa bastante porque yo, que esto sabes tú más, Diego, has hablado del ciclo de liquidez, has enseñado el gráfico de Howell. Entonces, claro, mucha gente se cree que es tan sencillo como, oye, entramos en un ciclo de liquidez, suben bolsas y criptos, ¿no? No es tan sencillo, ojalá fuese tan fácil, ¿verdad? Por eso has dicho tú, subió la liquidez en el año 2008, pero ¿cuál fue la diferencia? Que entramos en una recesión de caballo, ¿no? Por eso digo que podemos estar en un ciclo de liquidez y puede seguir aumentando la liquidez, pero si hay recesión no vamos a ver esa inflación de activos, vamos a ver correcciones fuertes, ¿no? Ahora bien, lo que yo no entiendo, siempre da vueltas, es cómo es posible que pueda haber ciclo, o sea, puede estar aumentando la liquidez en un entorno recesivo, ¿no? Y la pregunta que te hago es, ¿podría aumentar la liquidez aunque haya recesión? Es lo que no entiendo muy bien cómo, porque tal vez una inflación monetaria y no entiendo cómo convalida un ciclo de liquidez en aumento con una recesión.
Pero bueno, evidentemente si la hay, es muy complicado que veamos el rally, el bull run que estamos teniendo en bolsas. Fíjate que de la liquidez, claro, es que se habla. La liquidez se piensa todo el mundo que es simétrica, es decir, se crea liquidez, va a todos los lados perfectamente. La liquidez no es más que el flujo, es el intercambio de flujos de capital, efectivo, bueno, capital, ahorros o crédito, que se puede distribuir y eso crea flexibilidad, permite expandir el sistema, ¿no? Pero claro, la liquidez se puede crear en un entorno recesivo, claro, se puede transmitir de un banco a otro y eso es liquidez, es flujo, es un flujo como decía, de efectivo, de capital, ahorros y crédito. Claro, el problema es que después, ¿cómo se transmite esa liquidez? Porque no es lo mismo que vaya a un banco y el banco se lo quede porque tiene problemas o porque no quiere prestar o porque haya, porque haya Claro, liquidez problemas. atesorada no es liquidez. Claro, es que ese es el problema. Puede haber liquidez global, es decir, lo que se crea entre banca en la sombra en el euro dólar, hacerse liquidez, pero después quedárselo en el balance. Se queda. Esos Ya. son activos, no dejan de ser activos líquidos, son activos que tú prácticamente instantáneamente los puedes transformar en efectivo. Y esa es la diferencia. Yo creo que esa es la diferencia que nos entiende. Y muchos bancos, aumentar la liquidez y quedarse con esa liquidez o esa financiación que han obtenido con esos flujos, quedárselos en balance y esperar a poder prestarlos si hay una demanda o porque va a haber necesidad y prestarlo a un tipo de interés más elevado. Yo siempre digo que los tipos de interés, que el precio del dinero es un descuento por el acceso a la liquidez a futuro. El dinero, la liquidez es digamos, una característica del dinero que permite que se expanda o se contraiga. Entonces, sí. No es lo mismo la liquidez que circula en el euro dólar que la liquidez que se crea para prestar en una economía doméstica. Y fíjate que el BIS tiene, tanto en el trabajo de banca de doble nivel que habla Bruno Sil, que es parte de banca, había que añadir después la capa de la banca a la sombra, habla de la liquidez, cómo transmiten los bancos globales, se financian los mercados mayoristas, después transmiten en préstamos, ya sea a través de haciendo repos, swaps de divisas, cruzadas, etcétera, transmiten a los bancos locales y después los bancos locales cogen esa liquidez que le han dado los bancos globales y pueden prestar al empresario local, etcétera. Claro, el empresario local tiene digamos, no está protegido de la divisa. Puede tener un efecto por el tipo de cambio. Hay un desacople, hay un desajuste de divisa al que le presta, ¿no? al empresario digamos, de forma local, esos bancos locales. Entonces, claro, puede haber transmisión de liquidez dentro del eurodólar, pero no transmitirse a una región. Y es algo que vimos en China. Estaban saliendo flujos, no entraba. Ahora sí que están entrando flujos en las expectativas, claro, porque esto son expectativas, no es una cosa que, digamos, esto se crea liquidez y esto hay una ecuación matemática que te dice automáticamente que va a transmitirse esa liquidez. Claro. Es una expectativa de que esos estímulos que en China van a provocar un boom. Pero claro, China está en un problema de deflación. Claro, las expectativas son esas. Y si pasado unos meses las expectativas cambian, ¿qué va a pasar? La liquidez se va a volver a salir de China. Entonces es un proceso muy psicológico, como ocurre con la inflación de precios, que también tiene un componente muy psicológico. Entonces yo creo que es muy difícil de entender la liquidez que puede haber en una recesión. Aumento de la liquidez, sí, es probable porque se crea mucha en el eurodólar y van a los balances propios de los bancos globales. Pero después los bancos globales, esa liquidez que se han transmitido en ellos, a lo mejor no la pasan al resto, se la quedan en ellos porque ven que hay problemas o ven que pueden prestarla por necesidades. Y esto lo explica Perry Merlin. Tú cuando tienes una restricción de supervivencia vas a buscar liquidez al tipo de interés que sea, como si es un 20 o un 30. Sí, claro. Pero tú lo que quieres seguir es sobreviviendo un día más. Entonces esto es un proceso de expectativas y psicología de propios agentes que están en el mercado. Entonces, por eso se trata de decir que la liquidez es muy mecánica y la liquidez no es tan mecánica, depende de las expectativas de los propios agentes. Y si por el medio en estas cadenas de financiación hay alguien que no se fía,
va a pedir liquidez, pero se la va a quedar para él, precisamente porque o ve problemas o precisamente quiere prestar quitando ventaja de las necesidades del mercado. Entonces es muy complejo. Esto no es tan mecánico como se hace ver. Yo me estoy leyendo también Capital Wars de Michael Howell, y es que el BIS explica muchas cosas que al final pues te lleva que o se trata de explicar la liquidez como esto es la panacea, y ojo, puede haber una liquidez, pero una liquidez para respaldar los balances, que muchas a lo mejor hay bancos globales que están muy metidos en préstamos que pueden provocarle un problema en el balance. Entonces, ya sabemos que los bancos globales, sobre todo los GSIB, tienen unos requisitos de liquidez brutales y no pueden andarse con historias. Por eso es, y sobre todo, fíjate, José, y ya te dejo, que se habla de los bancos estadounidenses, los GSIB, son suministradores de dólares, pero suministran, no lo hacen directo, lo hacen a través de bancos europeos, suizos, Japón e ingleses, sobre todo anteriormente o mucho antes o a principios en la década, perdón, en el siglo pasado, en el 80, eran mucho más importantes o tenían más peso los ingleses. Por eso Londres era, digamos, el centro más importante y sobre todo monetario. De hecho, es donde está digamos, el nodo más importante del mercado forex, es en Londres, ¿no? Es el centro más importante. Pero son los bancos europeos y voy a recordar que hay 3 bancos franceses que participan en los repos en Estados Unidos. Entonces, los bancos europeos son los dealers, los creadores de mercado, los dealers que suministran a todo el sistema, que pueden pasarle dólares a Japón, a China, etc. Entonces, esto es una situación que yo creo que la liquidez global, y me gusta mucho más cómo lo enfoca el BIS, solo en la parte de banca en la sombra y banca, es decir, el euro dólar, y Howell mete más la banca central y préstamos locales, etc. Y otra cuestión, que esto lo hablaba con Aarón, y ya te dejo, no es la misma la liquidez que crea la banca a la sombra y la banca, que es una liquidez de mercado para prestar en el mercado, que lo que crea en los bancos centrales. Los bancos centrales crean más bien yo lo llamo, desde mi punto de vista, todo lo que he estado pensando y analizando y viendo, crea una liquidez para liquidar y compensar, es para respaldar el sistema de pagos, para que los bancos puedan seguir funcionando, haciendo pagos, que es otra, quizás cuando hablamos de los bancos hablamos mucho de que crean dinero, pero tienen otra función, que es la de mantener a funcionamiento el sistema de pagos. Esa es la realidad. Los bancos son los que permiten que el sistema de pagos, y la Fed o los bancos centrales a nivel global no pueden permitirse que se le caiga el sistema de pagos. De hecho, es lo que decían en 2008. Tenemos que respaldar para que el sistema de pagos pueda seguir funcionando. De hecho, creo que si tú te acuerdas, me decía que era el apocalipsis, porque ibas a querer quitar dinero de un cajero y posiblemente no podías quitar, porque el sistema de pagos caería si caía toda la red de bancos. Y esto es otro aspecto de la banca que crea, aparte de crear dinero, es un sistema de pagos. Y esa es la función de los bancos centrales, respaldar el sistema de pagos que pueda seguir funcionando. A partir de ahí, una vez que tú estabilizas el sistema de pagos, después podremos o no empezar a crear crédito. Y eso yo creo que es una característica que la banca central tiene, esa característica de respaldar el sistema de pagos, pero no crea el efectivo ni crea la liquidez que utilizamos para comprar acciones, para darnos préstamos, etc. Sí, yo puse bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que no es tan sencillo. Puse un gráfico Lynn Alden recientemente y que había estudiado un poco la correlación de activos con la liquidez. La liquidez, además, que hay diferentes formas de entenderla, ¿no? Si incluyes oferta y base monetaria, decía que Bitcoin tenía más o menos una correlación del 80, no sé si era 83, 84%, que es una barbaridad. Era el activo que más correlacionaba, ¿no? Con la liquidez, ¿no? Pero claro, yo he llegado a la conclusión, por lo que tú estabas comentando, que liquidez que no fluye no es liquidez, ¿no? Es un activo líquido, pero no es liquidez. Entonces, creo que lo más interesante para bajarlo a mercados, al final todo esto tiene que servirnos para algo, ¿no? Para bajarlo a cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día, lo que yo he pensado es ver no tanto si aumenta o disminuye la liquidez, sino la velocidad de la misma, ¿no? La velocidad de la liquidez. Al igual que vemos la velocidad del dinero, pues lo mismo, la velocidad del colateral. Creo que realmente eso es lo más importante, porque lo que tú dices, si se crea liquidez pero no fluye, realmente da igual que aumente la liquidez, eso no va a canalizar a los mercados financieros, entonces no va a existir esa correlación
que hasta entonces ha existido, por ejemplo, con Bitcoin, porque realmente no hemos vivido un entorno. Bitcoin nos ha enfrentado a una recesión, ¿no? Entonces, no ha habido ese atesoramiento, como tú comentas, de colateral de máxima calidad, por lo que puede suceder y tal y cual, ¿no? Entonces, creo que la clave está en eso, en ver la rehipotecación, la velocidad de la liquidez, no tanto en el ciclo en sí de liquidez, ¿no? Y fíjate que dijiste una cosa interesante, que 2008, 2020, cuando hay todos los problemas, ¿qué ocurre? Que el colateral de máxima calidad no circula, no hay circulación de suficiente colateral de máxima calidad. ¿Y qué hace el propio sistema? Crea sus propios colaterales internos de peor calidad. Llena el sistema de todo. Esto se le llama, el BIS lo describe como trampa de colateral. Estás llenando, no tienes suficiente colateral de calidad para hipotecar y tienes que crear tu propio colateral interno, tu propio colateral privado. Pero eso tiene peor calidad, es decir, avalas con el propio calidad crediticia de la entidad. Entonces, cuando el sistema se llena de eso, no obtiene suficiente colateral, es cuando pueden venir los shocks que vivimos en el 2008 con la crisis, 2020 también. Y fíjate que hablabas del Bitcoin. Yo lo he hablado, sé que no le gustan los Bitcoiners, pero siempre se lo digo, el Bitcoin no es más que un derivado de la deuda. Y tiene un beta altísimo de la deuda, lo que tú dices. Cuando la deuda aumenta, el gobierno gasta, el Bitcoin sube muchísimo. Y cuando se reduce, el Bitcoin cae muchísimo. Por eso, tú que lo estás diciendo, la importancia del colateral al final, el colateral al poder rehipotecar lo que crea es una economización de recursos monetarios. Es decir, con un mismo colateral puedes crear diferentes acuerdos, diferentes préstamos y expandir el sistema creando más liquidez con un mismo colateral. Entonces, cuando el sistema no tiene esa elasticidad y se ve más restringido es cuando vienen los problemas. Y lo que tú dices, al final, y esto lo dice Manmohan Singh en su libro de Colateral, al final este es el problema, lo que tú dijiste, el kit es la rehipotecación del colateral, es decir, multiplicación, básicamente es como una multiplicación monetaria, pero usando colateral, ¿no? Que es un activo, digamos, más seguro, ¿no? Entonces, más seguro, entre comillas, no lo voy a decir, no lo voy a afirmar, pero más seguro. Entonces, este es el problema que siempre que estamos en una fragilidad absoluta. Por eso los bancos, y fíjate, ahora que lo dices, José, la volatilidad, y con la liquidez tú creas apalancamiento, la volatilidad es inversamente proporcional al apalancamiento. Y cuanto más aumente la volatilidad, te está diciendo que el sistema se está desapalancando más, que ha hecho una mala asignación de riesgos, porque al final esto es todo Perry Merle lo dice muy bien, tenemos desarrolladas muchas fuentes de financiación muy maduras, pero no tenemos una gestión del riesgo muy maduro. Y esto es lo que nos está diciendo, que tenemos un mercado que asigna mal el riesgo porque se crea unas expectativas y después tiene que reajustar el riesgo. ¿Qué ocurre? Que los bancos centrales no les gusta la volatilidad y prácticamente cuando ven un pico de volatilidad entran a suprimirla, porque si hay volatilidad el sistema se desapalanca y el sistema de pagos empieza a fallar y eso no lo pueden permitir los bancos centrales porque entonces tenemos un problema serio. Pero es una espiral, Diego, porque si tú asignas mal el riesgo, que lo vas a seguir asignando mal, porque siempre, ahí lo dices tú mismo, ¿no? Va a estar la banca central que no le gusta nada la volatilidad, a, entre comillas, licuar, ¿no? O rescatar pues esa mala asignación de riesgos. Entonces, al final creas ese famoso riesgo moral, ¿no? Y es un tema que no tiene demasiada solución, ¿no? Si una mala asignación de riesgos, como tú comentas, del sector financiero es corregida por el prestamista de última instancia, por la banca central, bueno, al final el incentivo que creas es a que se siga corrigiendo. Y es lo que tú comentas, el principal problema a día de hoy es el apalancamiento, la mala asignación de riesgo que se inerta al sector financiero. Y fíjate que tú dijiste, yo no, y esto es que ha comentado aquí Bulls Stock, y si quieres lo comentamos ahora, yo no llamaría a la banca central prestamista de última instancia. Más bien, la banca central es como una cámara de compensación. De hecho, la FED nace como en el ejemplo de la cámara de compensación en 1907 que se utilizó para rescatar toda la banca que hizo JP Morgan con la cámara de compensación que tenía, crear un tipo de certificados de préstamos de la cámara de compensación que eran las reservas bancarias de la FED. Era el prototipo de las reservas bancarias. Las bancos centrales no son más que cámaras de compensación. ¿Qué pasa? Que pueden crear sus propios activos de la nada, sus propios pasivos de la nada, que se pueden utilizar como un medio de crédito
para que el sistema pueda seguir funcionando, es decir, el sistema de pagos pueda, que esa es, como te decías, otra función de la banca, el sistema de pagos puede seguir funcionando, que eso es lo que interesa. Si los bancos pueden seguir compensando y liquidando, haciendo pagos, pues el problema, aunque haya esos problemas de liquidez momentánea, se pueden hacer un bypass, se puede hacer un puente para salir. Entonces, lo que yo creo que eso es lo que te estaba comentando de la banca central, y esto es la diferencia, que más que un prestamista de última instancia, es un creador de mercado de última instancia, que esto es lo que dice Perry Mendel. Más bien, y fíjate que, como decía Frank, esto es interesante, para el 2025, que no se hablan de estas cosas, realmente un prestamista de última instancia es los bancos hipotecarios de Estados Unidos. Creo que es algo que no se conoce o no se suele hablar, que los bancos hipotecarios de Estados Unidos prestan a los GEFSIPs no estadounidenses, que pueden coger los préstamos de los fondos federal, de la banca hipotecaria federal, y con ese préstamo que le dan, arbitran y depositan IORB y obtienen un beneficio. Fíjate que los no estadounidenses no tienen tantas regulaciones ni tienen que ni cumplir seguros de la FDIC. Sin embargo, los estadounidenses sí tienen que cumplirlo. Y esto es una financiación cara también, la de los fondos bancos hipotecarios federales. Y lo que hacen, están recurriendo, lo que te comentaba ayer en el mensaje, unas cuentas de depósito que generan unos intereses para obtener liquidez. Fíjate el problema, José, que podemos, para 2025, 2026 se va a empezar los repos a liquidar de forma o a compensar de forma central. Ya no se va a tratar de evitar que no haya tantos repos en mercado OTC, y eso conlleva unos requisitos de margen brutales. Es decir, para la cámara de compensación tienes que aportar capital, margen inicial, puede ser que tengas que aportar un porcentaje del margen de variación, que es los famosos margin calls, cuando cambian los márgenes. Después tienes que aportar para un fondo de quiebra, que se le llama fondo de compensación, es decir, conlleva unos gastos que no tenían una compensación OTC, perdón, un repo OTC. Eso puede reducir un poco la liquidez en el mercado. Pero después están que los bancos hipotecarios federales van a reducir los requisitos, van a decir lo que prestan en sus famosos avances, en sus famosos préstamos, son un prestamista de última instancia, van a reducirlo, van a endurecer la entrada, y entonces puede que estas cuentas de depósito de los bancos federales aumenten muchísimo, con lo cual te están indicando que los bancos se van a quedar o se van a tener muy pocas posibilidades de obtener liquidez intradía y van a tener que recurrir a sus propias reservas bancarias, van a tener que prestar sus propias reservas bancarias, y eso va a llegar a un problema que podemos ver que la Fed, sumado a lo que van a hacer los bancos hipotecarios federales, más que el Tesoro va a reducir la emisión de letras hacia 2025, que podemos encontrarnos con un techo de deuda otra vez, y de repente puede que la Fed se encuentre con una política que parecía que había reservas de sobra, e incluso el drenaje del repo inverso está provocando un efecto ya de menos amortiguación, y podemos llegar a 2025-2026 con una reserva federal que en estas condiciones parece que no tiene una política restrictiva, tener una situación en que las reservas caigan tanto de golpe que tenga que hacer un QE de forma agresiva y para rescatar el sistema. Y ojito, por eso te digo yo, José, que esto no se lo habla con coda y poco más, hablan estas cosas, no se hablan, y por eso te decía yo que lo que tú decías de la Fed, que es un prestamista de última instancia, más bien es un creador de mercado de última instancia que tiene que rescatar todo, o más que rescatar, tiene que dar apoyo al sistema claro, de pagos, incluso en el euro dólar, con los que te mostraba en el libro, con esos tres mecanismos digamos, de jerarquía, pero que son de acceso a la Fed, de medidas de respaldo, tiene que respaldar dentro del euro dólar, también tiene su sistema de pagos, aparte de creación de liquidez y de dinero,
pero tiene que respaldar el sistema de pagos y eso lo tienen que hacer los bancos centrales. Y aunque en el euro dólar no se usan reservas bancarias, pero para el sistema de pagos sí hay que usar reservas bancarias. Y eso es un problema muy serio. Entonces, mucho ojo con estas cosas que aparecen de repente. Lo sabemos bien que todo, como decía Minsky, todo parece que está bien, pero de repente se vuelve inestable. Y entonces, mucho cuidado con estas cosas. Y es una cuestión que por eso tú dices, es muy complejo, ¿no? Esto no es una econometría que pones una fórmula, una ecuación y ya te sale la solución. Esto es muy variable y es muy complejo de entender y la liquidez, creo que, no sé si viste tú el vídeo que hice de liquidez de casi 50 minutos. Y otra cuestión, y ya te dejo, José, porque si no me enrollo aquí a hablar. Los QEs, bien es cierto que emiten reservas bancarias, pero nunca habla nadie del otro efecto que tienen los QEs. Los QEs retiran colateral, sobre todo el de Estados Unidos. El de Europa es un poquito diferente porque el QE de Europa pues no retiraba, se aceptaba más variedad de colateral, incluso colateral de menor calidad, ¿no? El Banco Central Europeo hace QE con colateral de menor calidad. Pero en el caso de Estados Unidos retira colateral de calidad y eso es un problema. Y lo vimos en Japón. Una de las razones porque en Japón el QE, por muchas reservas bancarias que cree, aparte de la falta de demanda, no tener colateral porque te lo está retirando, colateral de calidad del Banco Central, porque te lo está quitando de balance para darte reservas bancarias. Si no tienes colateral, no puedes rehipotecar. Y lo que tú dijiste, no se crean préstamos. Y si no hay demanda, menos préstamos van a acabar haciéndolo o utilizando los bancos, que al final lo que hacen los bancos es comprar, pues utilizar las reservas pues para comprar bonos del tesoro, por ejemplo, en el caso de Japón, de Estados Unidos, para después hacer todo tipo de operaciones que le dan mucha más rentabilidad. Otra cuestión, las reservas bancarias no se pueden rehipotecar, entonces es un problema para la banca que prefiere mucho más colateral que reservas bancarias. Y eso es una razón también por la que, a pesar de que tú crees en cantidades ingentes de reservas bancarias, no hay colateral suficiente para prestar y aparte si tienes reservas bancarias tampoco hay de sobra y incentivo para pedir prestado. Claro, es que es la clave, que las bancarias no se pueden rehipotecar, lo ha dicho ahí, claro, por eso sí que se crea reserva, pero se retira colateral y está bien pensado. Y lo que tú comentas de los bancos hipotecarios, que es muy interesante porque yo siempre los he visto como, me ha gustado tu definición de Banco Central, del creador de mercado de última instancia, me ha gustado mucho porque realmente no es mía, es de Perry más. Merlin, es de Perry Merlin, no es mía. Vale. Pues sí, me ha gustado bastante y realmente los bancos hipotecarios son una especie de banco central privado. Bueno, es verdad que está patrocinado por el gobierno, pero realmente son como bancos centrales privados, ¿no? Que al final, y además es muy similar, porque los miembros los que forman parte de la membresía, que pues eso, son cooperativas de crédito, bancos comerciales y tal, que además tienen acciones del propio banco hipotecario y bueno, pues al final consiguen fondos a buen precio. El interés muy ligado al mercado monetario, evidentemente, pero realmente es muy, muy similar a lo que sería un banco central privado. Ahora bien, si quiebra un banco hipotecario, ahí entiendo que al estar patrocinado por el gobierno entraría, ¿no? El propio... o sea, no se puede hablar de que sea privado totalmente porque está ligado, está patrocinado por el gobierno, claro. Lo que estaba yo dándole vueltas ayer, no se podría dar esa paradoja, o sea, esa igualación por eso. Pero fíjate que los bancos hipotecarios es muy difícil que quiebren, ni siquiera en 2008 quebraron, ¿eh? Porque por los ingentes tipos de interés, por eso te decía que es mucho más caro este tipo de financiación. ¿Qué pasa? Que cobran unos intereses elevados y tiene un haircut que con el haircut se aseguran que con los activos que se quedan no asumen pérdidas, incluso ganan, aunque quebrando bancos. Pero más caro que la facilidad. Más caro sí, mucho más caro que la central, ventana de descuento. Es mucho más caro aún que la ventana de descuento el interés que cobra. Entonces, por eso la FED, fíjate que la FED quiere que se use el uso de la ventana de descuento o que está insistiendo en usarlas para buscar este sistema de respaldo con los swaps de liquidez que va a hacer con los bancos para bancos que no tienen acceso a dólares con la Reserva Federal directamente y después con la ventana de descuento que lo usen los GSIPs europeos, no norteamericanos y norteamericanos para tener ese tipo de control de refuerzo. Entonces, y aparte de ese endurecimiento que quieren hacer los bancos hipotecarios. Entonces, esto yo creo que nos vamos o estamos en un nuevo paradigma. Yo creo que es un nuevo paradigma que no se
o que no se conoce muy en profundo. Tienes que ver a gente como, o leerte a gente como Concorda, etcétera. Y esto es interesante. Y también el tema de las cámaras de compensación, que centralizan mucho riesgo también. Sí que ayudan a mutualizar las pérdidas y actúan con seguro. Tienen lo que te comentaba, la cascada de incumplimientos, que son todos esos mecanismos que fui nombrando. Pero evidentemente se concentra mucho riesgo, ya veremos. Y otra cuestión, las cámaras de compensación se hicieron para que no tuvieran que ser rescatadas. Y mucho problema, porque eso sería un ojo, porque se centraliza mucho riesgo. Y si eso rompe, ya veremos cómo los bancos centrales y los tesoros entran a rescatar por narices. Entonces, sí. José, estamos en una situación que parece que el riesgo se puede eliminar, pero el riesgo, como dice Perry Merlin, se transfiere. Se buscan mecanismos de transmisión. Y la verdad es que en estas últimas décadas y en los últimos, digamos, 5 años desde la pandemia, estamos viendo una pérdida de la percepción del riesgo o la situación en el riesgo que tenemos bastante preocupante, y eso es una situación que puede verse el mercado en una situación que haya asumido muy mal los riesgos. Y como decía Steve Miran, con los QEs, los bancos centrales eliminan algo de riesgo, donde los mercados pueden tener cierta tolerancia hasta cierto nivel de riesgo, ¿no? Pueden absorber ciertos tipos de riesgo, pero a lo mejor hay un riesgo de crédito, no lo pueden absorber con otros riesgos que está absorbiendo. Entonces es un problema que yo creo que la situación es, lo que nos va a llevar es una mala asignación de riesgos, y sobre todo pensando en la liquidez, y como decía Perry Merlin, puede ser solvente, pero como no tengas liquidez a corto plazo, Sí. quiebras. Y esa es la realidad. Y eso es algo que creo que el mercado, lo que tú dices, no lo está valorando tampoco. ¿Eso quiere decir que vamos a ir a una recesión? No, yo no tengo la bola de cristal para decir que vayamos a una recesión, pero esto es un problema que yo creo que cuando inviertes hay que tenerlo muy en cuenta y saber que el riesgo está ahí y saber cómo protegerte, que es algo que se habla mucho de tesis de cómo ganar inversiones, pero nunca, no veo ninguna tesis de, ojo, puede venir mal dadas, vamos a ver cómo nos protegemos o hacemos coberturas para salir del paso y estar protegidos, y si tenemos alguna pérdida, que no tengamos una pérdida que nos hunda la cartera también. Sí, y bueno, lo que tú dices es, si por lo que sea hay un tensionamiento de liquidez, por lo que hemos comentado, ¿no? Pues endurece un poco todo el tema también bancos hipotecarios. Repo lo has comentado muy bien. No creo que le cueste mucho a la Fed volver a un QE, no lo va a llamar de emergencia, pero no creo que les cueste mucho por lo que hemos visto, porque ya estamos iniciando un ciclo de política expansiva global, ¿eh? Y fíjate como lo has comentado muy bien, al final todo el mercado se mueve por expectativas, no se opera el mañana, o sea, se cotiza el mañana, no el hoy, ¿no? Entonces, se está viendo muy bien con China. China ha anunciado pues esas políticas brutales de estímulo que realmente no tienen nada, o sea, que son mucho menores que las occidentales, pero bueno, para ser China son tremendas. Llegan las fiscales también, y fíjate cómo ha reaccionado el mercado, ¿eh? Te digo yo que estoy invertido en China, pues hemos tenido prácticamente un 30% de subida en 2 semanas, una auténtica barbaridad. Había también mucho hedge fund en corto, lo que ha ayudado, ¿no? El short squeeze, pero la subida es brutal y es porque se cotiza la expectativa. Luego veremos si tiene consistencia. Eso ya es otra cosa que hay que ver, insisto, cómo impacta todas esas medidas de liquidez, si canaliza a mercados financieros, que canaliza a la economía real es bastante más complicado, pero al fin y al cabo aquí hablamos sobre todo de mercados financieros para poder, como ciudadanos, aprovecharnos, ¿no? Y para eso es importante, insisto, esta educación financiera, porque el hecho de luego que haya una inflación, que estemos en recesión, o que sea una país económica, o que no crezca la renta, o que los salarios reales se estanquen, ante eso tenemos poco poder de actuación. Sin embargo, sí tenemos mucho poder de actuación moviendo ahorrando, invirtiendo y capitalizando, ¿no? Y por eso es importantísimo entender todo esto. Y al final las expectativas son las expectativas, y fíjate, ¿no? El impacto que ha tenido es indudable, ¿no? Por eso yo siempre digo que realmente se hacen mucho. Los bancos centrales sí que tienen mucho impacto y los gobiernos, ¿no? En los mercados, por pura teoría de expectativas, ¿no? Y lo de China es un ejemplo más, ¿no? Yo esto lo hablaba mucho con Baeza, y por eso sí digo que son un actor importantísimo a los que nos dedicamos a la inversión. Vigilar también, evidentemente, lo que hacen los bancos centrales, sus discursos y su política monetaria, ¿no? Se ha visto claramente la correlación que hay, el impacto tremendo que tienen, ¿no? Sobre todo, fíjate que lo que hablas, sí, en el corto plazo
en el corto plazo, a medida que avanza en el tiempo, se va diluyendo, pero en el corto plazo, fíjate que tiene un efecto intentan tener un efecto bastante fuerte. De hecho, Michael Howell dice una cosa bastante interesante, que dice que los bancos centrales tienen bastante poder, pero no tienen el control. Y yo creo que esa es la clave, la clave de entender. En el corto plazo tienen mucho poder de mover los mercados, pero en el largo plazo, al final, el que tiene el control es el mercado. Y si te fijas, Sí, la Fed, de acuerdo. cuando los tipos de interés, yo creo que lo explica muy bien Perry Merlin en su curso, y que utiliza el modelo de Traynor, de inventarios, de financiación de inventarios que hacen los dealers, y él lo explica muy bien. Los dealers actúan, tienen un spread interno que lo amplían o lo reducen según si quieren prestar o no, según cómo estén sus inventarios, si tienen un riesgo de precios, si tienen un riesgo de liquidez, etcétera. Pero por fuera tienen un spread, que son los bancos centrales. Lo que hacen los bancos centrales son mover el spread de tipos de interés. Eso en el corto plazo, sobre todo si el mercado le está diciendo hay que bajar tipos, que es como bajar los bonos, lo que hacen es mover su spread. Mueven el spread, que es el famoso rango de tipos de interés que tiene la Reserva Federal. Es para intentar forzar en el corto plazo a que los diferentes agentes, los dealers, presten. Pero al final, y esto creo que es más importante, y sobre lo que decía de los tipos de interés, que es el descuento sobre la liquidez a futuro, o la fuente de financiación de liquidez a futuro, lo que hacen al final, lo que hacen con eso es mover momentáneamente, pero al final son los propios dealers los que van a marcar la liquidez. Y el tipo de interés del mercado realmente. Y si quieren prestar, por mucho que la Fed baje los tipos de interés, si no quieren prestar, o si aunque le den reservas bancarias, no van a prestar, o van a subir mucho los tipos de interés propios que crean los dealers intermediando, o los van a bajar. Entonces, esto es una cuestión de que en el corto plazo sí tienen un poder bastante importante, pero no tienen el control. No tienen el control porque básicamente la Fed, sobre todo la Fed, tienen los propios dealers que son los que permiten hacer la transmisión de política monetaria. Si los dealers dicen que no, por mucho que la Fed quiera, no va a haber transmisión de política monetaria. Por eso, reconocer esto los bancos centrales sería reconocer como realmente solo estamos aquí para apoyo del sistema de pagos, pero no tenemos ningún control. Entonces, diríamos, bueno, la credibilidad de los bancos centrales, ¿a dónde se ha ido? Entonces, claro. Hay que creerse esa narrativa de que los bancos centrales pueden controlar en el largo plazo, pero en el largo plazo al final es el propio mercado interactuando y la banca a la sombra. Y al final, si nos fijamos, como te decía, el eurodólar, que es donde se crea la liquidez global, no hay en esa creación de liquidez, no hay intervención de reservas bancarias, ningún control de banca central, etc. Entonces, yo creo que por definir es una balanza de equilibrio, ¿no? En juego que hacen los dealers con los bancos centrales le bajan en el corto plazo para intentar empujar que los dealers puedan hacer lo que los bancos centrales quieren que hagan. Incluso los propios dealers pueden forzar a los bancos centrales para que muevan los tipos de interés según cómo les interesen, como tengan los inventarios. Y esto es un tema interesante que yo creo que digamos que el sistema actual monetario de liquidez, etcétera, porque al final es básicamente todo lo mismo, es un juego de equilibrio entre lo que hace el sistema privado y la parte pública. Es un sistema híbrido realmente. Entonces, los bancos centrales le dicen, bueno, ojo, yo sé que estamos en este juego, no os paséis de listos porque si no, me cargo un banco como Lehman Brothers y lo dejo caer. Entonces vamos a jugar en los dos entre yo bajo los tipos, tú me sigues el juego y los dealers, no me interesa, tienes que subir los tipos. Y eso creo que es lo que tenemos actualmente. Y como tú bien decís, sí, en el corto plazo pueden tener un efecto mayor. Quizás China es diferente porque ahí lo controla prácticamente todo el Banco Central. El Banco Central no, el Partido Comunista es todo, hasta los bancos. Hasta los bancos. Todos los bancos son públicos, realmente. Todos los bancos regionales son públicos, entonces ahí sí que es poder y control. Es que es diferente, controlan a quién se le da préstamo, qué nivel se da préstamo y controlan los tipos de interés. Entonces, claro. China es una cosa muy diferente. Si bien es cierto, quieren parecerse un poquito más o la intención es que el Banco Central de China se parezca en mecanismos a los occidentales, como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, pero yo creo que ese es el diferente juego. China es un mundo aparte, no es el mismo juego.
Y sin embargo, en el caso en el mundo occidental, yo creo que están jugando en un vals, ¿no? En un baile, bancos centrales, dealers, banca a la sombra, que al final, perdón, la banca a la sombra no deja de ser la propia banca quitando fuera de balance riesgo. Eso es lo que es la banca a la sombra. Son dealers, no, son agencias de seguro, hedge funds, que al final muchos pertenecen a propios bancos, aunque sean con estructuras para que no legalmente puedan parecer o no, pero es prácticamente lo mismo. Y esto yo creo que es la situación, José. Sí, es cierto, en el corto plazo los bancos centrales tienen un poder bastante importante moviendo esos spreads, pero en el largo plazo el control al final lo tienen más los dealers, la banca y la banca a la sombra al final. Y si tú te fijas, la propia Fed, los propios bancos son accionistas de la propia Fed. Entonces, creo que el juego está claro. Y cuando te dije que la Fed o los bancos centrales son cámaras de compensación, las cámaras de compensación eran un club privado de los propios bancos. Entonces, yo creo que con esa analogía de lo que es una banca lo que es una cámara de compensación, se puede entender mucho mejor lo que es un banco central. Sí, como los bancos comerciales son accionistas de los bancos hipotecarios, los bancos privados también son a su vez accionistas de la Reserva Federal. Es como, es que es una figura muy, muy similar, ¿no? Y luego ya para otro, que ya no tengo que dejar, pero me gustaría en otro debate eso, porque he leído varios economistas que pintan los bancos centrales como, oye, instituciones que hacen research, hacen papers y poco más. Yo creo que tiene un impacto también, aparte de los mercados que lo hemos hecho en el corto plazo, pues operativas, también muy potente en la economía real. Básicamente te has comentado, porque el hecho de rescatar el sistema de pagos o rescatar o hacer cates de liquidez, tú realmente estás interviniendo mucho porque estás evitando una crisis de liquidez que deriva de una mala asignación de riesgos que tendría que pagar factura en la economía. Entonces, si tú la evitas, realmente estás interviniendo y mucho. Otra cosa es que no lo veas porque son segundas derivadas, etcétera, etcétera, pero la intervención es total, ¿no? Si tú evitas crisis financieras, tu rol es muy importante en la economía real y tienes un papel determinante, ¿no? Estás cambiando el rumbo realmente de cómo debería haber sido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro que pintan, y pintan mucho desde mi punto de vista. Los bancos de centrales, más allá, insisto, de esto que estábamos comentando, de la pura expectativa a nivel de mercados, que desde mi punto de vista también es más que obvia, ¿no? Y se está viendo precisamente ahora en China, o sea, es empírico, ¿no? Es una cosa que vemos, y bueno, con la Reserva Federal y con el Banco Central Europeo, pues más de lo mismo, ¿no? Sí, y cosas como, no, si mañana mismo el Congreso quisiera deshacer la Reserva Federal, no lo desharía, no puede, es que no puede, se les quiebra todo el sistema financiero, se les cae. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una revolución de la sociedad? Esto es algo que siempre digo, y lo que te decía, la liquidez tampoco es simétrica, es totalmente asimétrica, no va a todos los sitios. Ya lo vemos que incluso en la pandemia, sí, los mercados han subido muchísimo, pero ¿cuánto le cuesta una vivienda a un trabajador normal? Entonces hay un desequilibrio. Fíjate que hay un concepto que no es de economista, sino es Peter Turchin, que es, digamos, es como Neil Howe, que habla más de ciclos sociales, y él le llama a este fenómeno, le llama bomba de riqueza. Es decir, la riqueza que se crea no es simétrica, solo se va acumulando en ciertos sitios. Entonces, cuando me dicen, no, es que el Standard & Poor's, no hay crisis, etcétera, bien, no hay, aparentemente no hay crisis, pero ¿cuánto le cuesta una vivienda a un trabajador? ¿Cuánto le cuesta comer a un trabajador? Y eso es un problema serio que yo creo que se pierde la perspectiva solo cuando hablamos de mercados, solo mercados, pero se pierde la perspectiva de que hay un grupo bastante grande de gente que no puede acceder a los mercados y que lo está pasando mal y que tiene problemas también para llegar a final de mes. Y eso no te está hablando, si bien cierto no es un colapso como 2008, pero sí que es un colapso más gradual. Jeff Snyder le da el nombre de depresión silenciosa, es decir, vamos viendo cómo gradualmente las condiciones de vida van empeorando. Y sí es cierto, cuando tú coges los índices de pobreza, etcétera, te dice que el capitalismo ha caído los índices de pobreza. Pero claro, porque se hace una media de quien gana mucho y quien gana poco. Y lo que vemos es un aumento digamos, de la desigualdad. Se acumula mucha riqueza en que puede acudir a los mercados financieros, que al final es una riqueza que tampoco es, digamos, una riqueza tangible que está en activos físicos, sino que son acciones, etcétera. Y eso es un problema, porque eso ya daría para hablar otro tema, porque al final es como si realmente tienes, pero como si no tuvieses realmente, porque al final lo que estás teniendo son derechos. Al final, tú cuando adquieres una acción en un broker,
mucha gente no sabe que no está comprando acciones, está comprando el derecho a tener esa acción. Y realmente se piensa que está teniendo acciones. Entonces, yo creo que se ha creado lo que tú dices, Wall Street ha creado una serie de narrativas, hay por detrás muchos intereses económicos y se tiene que vender la narrativa de que todo está fenómeno, pero el que se levanta, personas que se levantan a las 6 de mañana, que no tienen acceso a los mercados, pues no dicen que está tan fenomenal, porque les cuesta mucho llegar a final de mes. Y eso es algo que lo dijo creo que Daniel en Inversión Racional, es algo muy peligroso, porque eso, como dice Peter Turchin, puede llegar a un momento de revueltas sociales bastante importante, también lo dice Neil Howe. Entonces, cuando vendemos esta retórica de que todo está fenomenal porque el estándar de Poor's sube muchísimo, no todo está fenomenal, porque hay gente que lo está pasando muy mal, realmente. Sí, yo siempre, ya con esto cierro, pues sí. Digo que la brecha siempre he pensado, las brechas sociales y las brechas de riqueza ya se está viendo, pero y va a ser más a futuro, se van a abrir entre los que tienen capacidad para comprar activos, sean, ya no diferencia mucho entre financieros o reales. Realmente cuando compras una acción, sí, como dices, un broker tienes un derecho a una acción, pero una acción estás comprando activo. Yo siempre lo considero como medio activo real, porque realmente si compras Tesla, estás comprando realmente los flujos de caja que va a decir de vender coches. Un coche es un activo real, al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, te estás protegiendo, ¿verdad? Y estás capitalizando. Aquel que no sepa invertir, no tenga capacidad para hacerlo, se está quedando descolgado. Se está quedando descolgado completamente de la sociedad, porque vemos que las otras vías, que era de progresar, ¿no? Sobre todo vía renta, vemos que eso se ha estancado por completo. No hay más que ver los ahorros reales en los últimos 20, 30 años, no crecen, ¿no? Entonces, las diferencias están saliendo ya de capitalizar patrimonio y no del trabajo. Y esto va a ir a más, ¿no? Y por eso es tan importante la educación financiera, que por desgracia no se da, no interesa que se dé. Quizá, como siempre digo, haya incentivos a que no exista para que siga habiendo cadenas y siga habiendo dependencia. Y por eso, pues, por desgracia, se ven abriendo estas brechas y lo que dices es muy peligroso porque suelen acabar en revueltas. Esto es lo que se queja mucho la extrema izquierda, que en ciertos modos algo de razón lleva en que esta desigualdad social pues es, entre comillas, injusta, por decirlo de alguna manera, y va a acabar en problemas, ya lo estamos viendo, y bueno, pues evidentemente es peligroso, como dice Daniel Baeza, claro. Es peligrosísimo y yo creo que es algo que cuando se habla de finanzas o temas económicos se debería tocar más, porque yo creo que está muy bien hablar de cuánto sube el Standard & Poor's, etcétera, y esto es un problema, porque al final, como dice Hope, puede llegar a que venga un fanático y tenemos un Hillary de nuevo, haciendo auténticas barbaridades. Entonces, esto es algo que no se suele hablar y bueno, eso es otro tema que si quieres lo dejamos para otro directo o grabación. Eso es. Cuando quieras, vuelvo a pasar por aquí, por la... Pues acá una sala muy chula, la verdad, ¿eh? Me pasa muy bien. Sí. Muchas gracias, José. Y estamos en contacto, ¿vale? Como siempre, un abrazo a toda tu audiencia y nada, nos vemos pronto, ¿vale? Venga. Venga, chao, José.